Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de programación para Visual Chart 6. Esta semana vamos a ver el uso de osciladores en .NET. Bien, en esta sesión vamos a vamos a dividir la sesión en los siguientes puntos. Por un lado, vamos a plantear una estrategia que nos sirva de ejemplo para plantear esta idea de trabajar con osciladores. En concreto vamos a ver una estrategia que esté basada en el indicador RSI. Antes de hacer esto, veremos una parte teórica en la que lo que vamos a hacer es hablar de este tipo de indicadores. Veremos sus características principales, hablaremos de los 3 osciladores más utilizados y quizás la parte más interesante sea la de ver qué señales de entrada y salida se pueden obtener de esta clase de herramientas. Todo esto ya lo hemos desarrollado durante la sesión anterior, que hicimos lo mismo, pero lo centramos en el desarrollo de estrategias en PDV. Y bueno, la parte que se va a diferenciar esta semana va a ser que desarrollaremos la estrategia de ejemplo, en este caso con la programación en .NET. Bien, el tiempo aproximado de duración de esta sesión va a ser de unos 45 minutos y bueno, sin más, vamos a comenzar. Bueno, pues como les comento, vamos a plantear una estrategia de ejemplo que nos sirva para ilustrar la idea de trabajar con osciladores. En concreto, va a ser una estrategia basada en el indicador RSI. Va a ser una estrategia que aproveche las señales de sobrecompra y sobreventa. Se trata de una estrategia que actúa cuando el RSI abandona estas zonas de agotamiento. De manera que, cuando el RSI salga de sobreventa, vamos a comprar en stop al precio máximo de la barra. Cuando el RSI salga de sobrecompra, vamos a entrar cortos en stop al precio mínimo de la barra. La idea de entrar en stop es pues para evitar que en caso de que la señal pudiera ser falsa, intentar marcar ese filtro. Es decir, si vemos que luego rebota, como nosotros tenemos puesto el precio de entrada en los valores máximo y mínimo de esa barra, es posible que salvemos la operación en caso de que sea una señal fallida. Sin embargo, esto no nos va a evitar que haya operaciones que salgan mal, por eso vamos a incluir también un stop de pérdidas que nos cubra estos posibles errores. El resultado tiene que ser una estrategia como la que estamos viendo en el gráfico que incluimos. Como vemos, vamos a posicionarnos cortos cuando se produce la salida de esa zona de sobrecompra y la operación contraria, es decir, entraremos largos cuando se produzca la salida de la zona de sobreventa. Como vemos también, cuando esta señal es fallida, como puede ser el caso de la última operación que estamos viendo, colocamos un stop de pérdidas que nos permita evitar que la operación pues termine siendo muy negativa. Bueno, pues vamos a desarrollar esta estrategia, como digo, en .NET, pero antes pues vamos a proceder a explicar un poco en qué consisten estos indicadores de tipo oscilador, ya que no está más repasar este punto, aunque probablemente muchos de los usuarios ya los conozcan. Pues bien, vamos a ello. Bueno, las principales características de este tipo de indicadores es que, a diferencia de las medias, su valor se mueve en una escala distinta a la escala de los precios, hecho por el cual se muestran en una ventana aparte de la ventana de precios. La serie de datos de la que está formada el indicador va a oscilar en torno a un valor medio, que generalmente suele ser 0 o 50 cuando se trata de valores porcentuales. Por norma, los datos superiores al valor medio, es decir, este 0 o 50, nos van a indicar que se está dando una tendencia alcista y los inferiores una tendencia bajista. Como digo, esto es por norma, no tiene que ocurrir siempre, pero digamos que es la referencia que vamos a tomar cuando observemos esta clase de herramientas. Vamos a distinguir dos tipos de osciladores en función del tipo de datos que utilizan.
Los osciladores normalizados, que son aquellos cuyo rango es siempre el mismo independientemente de la fuente de datos, y esto se suele dar en indicadores que normalmente muestran su información desde un punto, o sea, con un valor porcentual, como puede ser el RSI. Bueno, y luego tenemos también el CCI o el ADX. Y luego tenemos otros que no son normalizados, en los que su rango varía en base a la fuente de datos sobre la que se calcula, como lo que puede ocurrir con el MAC o el True Strength Index. La diferencia principal entre uno y otros es que los que sí están normalizados, sus valores nos pueden servir como referencia independientemente del producto sobre el que estemos trabajando, ya sean divisas, índices u otro tipo de productos. Sin embargo, los que no son normalizados no podemos tomar un punto como referencia, puesto que al cambiar de escala ese valor puede no ser válido. Bien, vamos a plantear también cuáles son los indicadores más utilizados. En concreto serían el RSI, el MAC y el estocástico. Pues bien, vamos a verlos rápidamente, aunque, bueno, insisto una vez más, la mayoría probablemente ya los conozcan, pero bueno, ya que estamos, vamos a hablar sobre ellos. Bien, el indicador MAC es un método de seguimiento de tendencias que muestra la correlación entre dos medias móviles exponenciales. Pues a título informativo comentar que fue desarrollado por Gerald Appel allá por los años 70 y, como ven, pues aún sigue vigente. Está compuesto, como digo, por tres medias exponenciales, en realidad por dos, y ahora veremos la tercera a qué hace referencia. Una media exponencial que vendría a representar el periodo largo, por defecto suele ser 26, otra exponencial que vendría a representar el periodo de tiempo a corto plazo, que por norma suele ser 12. Especificamos días porque cuando se creó este indicador, pues estaba pensado para ser aplicado sobre gráficos diarios, aunque, bueno, pues a día de hoy se utilizan cualquier tipo de compresión. Bueno, estas dos son las medias principales y en las que se comparan entre sí. Y luego tendríamos una tercera media, que sería de un periodo de 9, que lo que hace es suavizar la señal de la diferencia entre las otras dos medias. Esta tercera media, que es la conocida como media de señal, como digo, se calcula respecto a la diferencia de las otras dos medias. El cruce de esta media con el propio MAC va a determinar la dirección de la tendencia en este indicador, a títulos generales. Obviamente, la señal de tendencia nos la marca, como hemos comentado anteriormente, la ruptura del MAC con su línea central, en este caso 0. Pero, de forma habitual, se utiliza la ruptura o el cruce con la media de señal para adelantarse a ese cambio de tendencia. Vamos con el indicador RSI. Bueno, pues el indicador RSI es un indicador de tipo oscilador, obviamente, que muestra la fuerza del precio mediante la comparación de los movimientos individuales al alza o a la baja de los sucesivos precios de cierre. Ya estamos viendo una diferencia con respecto al MAC. En este caso estamos hablando de la fuerza del precio y antes estábamos tomando como referencia dos medias exponenciales. Bueno, pues este indicador fue desarrollado por Wilder, famoso como todos sabrán, allá por 1978. Bueno, este es uno de los osciladores que tienen un valor normalizado entre 0 y 100, es decir, que es porcentual, y este porcentaje, como estamos indicando, es un porcentaje de fuerza. Si el valor es superior al 50%, está indicando en este caso mayor predominio de las fuerzas compradoras. Lo contrario, pues sería que hay más predominio de las fuerzas vendedoras. Si bien, aunque este sea el punto intermedio, lo que habitualmente se estudia con este indicador es el acceso a los niveles extremos o niveles de agotamiento. Es decir, el RSI destaca sobre todo por tener como referencia esos dos niveles de agotamiento y ser los que se toman pues como puntos donde va a ocurrir algo especial. Y acabamos con el indicador estocástico. Este indicador fue ideado inicialmente por George Stellane y que posteriormente sería mejorado por Larry Williams. Bueno, pues el estocástico no deja de ser una variable estadística y lo que hace es representar la posición del precio actual respecto al máximo y mínimo de un periodo estimado. Por tanto, lo que nos hace es devolvernos la posición relativa del precio en el que se encuentra actualmente el valor
con respecto a un intervalo de precios establecidos por un periodo que incluye el indicador. Su valor también está normalizado y cuanto más se acerca a 100 nos están diciendo que se aproxima más al valor máximo de ese intervalo, mientras que si se aproxima a 0 nos está indicando que pues estará más próximo de alcanzar el mínimo. Si bien va a ser extraño que cuando trabajemos con el estocástico veamos que alcanza los niveles de 0 y 100. Eso se debe a que después de la mejora de Larry-Williams el valor de este indicador se suavizó hasta dos niveles de suavidad, por decirlo así, lo cual hace que sea muy difícil que llegue a alcanzar los niveles de 0 y 100. Debido a eso, pues lo que se hace normalmente es trabajar con unos niveles un poco más acotados, en este caso entre 80 y 20, y que se consideran las zonas de agotamiento también, igual que se hace con el RSI. Bueno, pues esos serían los tres indicadores que más se utilizan. Como ven, tienen mucho en común y tanto unos como otros es verdad que tienen una serie de características especiales, y es que de todos ellos se puede sacar distintas interpretaciones. A continuación lo que vamos a hacer es plantear cuáles son las interpretaciones de este tipo de indicadores que se suele utilizar de manera más habitual. Obviamente, luego cada inversor pues tiene su propia filosofía y su propia manera de trabajar con cada una de estas herramientas. Por eso lo que vamos a plantear aquí es pues una idea general de cómo interpretarlos. Y bien, dicho esto, vamos a hablar de esas señales de entrada y salida que podemos obtener en el uso de estos osciladores. Bien, vamos a ello. Vamos a ver qué señales de entrada y salida se puede obtener del estudio del grupo de osciladores que hemos dicho. Vamos a ver. Existen tres tipos de señales que fundamentalmente se utilizan con los osciladores. Vamos a hablar del cruce con la banda central, del cruce con las zonas de sobrecompra y sobreventa y del cruce con una media de señal que suele ser una media aplicada al propio indicador. Bien, estas serían los tres tipos de señales que, como digo, en realidad se pueden aplicar a cualquiera de los osciladores que estudiemos. Vamos a ver cada una de ellas. Además, tienen una característica que las une, y es que en el orden en el que las vamos a comentar, vamos a encontrar que se diferencian en cuanto a que unas nos van a ofrecer mejores garantías con un menor riesgo, pero a su vez, al revés. Las primeras que vamos a ver son las que van a tener menor riesgo, es decir, las señales de menor riesgo, pero con menos garantías, es decir, con un beneficio peor por el punto de entrada que nos va a ofrecer. Y conforme vayamos avanzando, vamos a ver una serie de señales que nos ofrecen una mejor ganancia, por decirlo así, pero el riesgo es mayor. Bien, la primera de las señales sería la del cruce con la banda central. Como decimos, por norma, la ruptura de la banda central nos va a marcar el cambio de tendencia. Este cambio de tendencia con la banda central es, por decirlo así, la zona de confirmación de que hay una nueva dirección. Como es la zona de confirmación, obviamente esta señal va a venir muy retardada, pero a su vez, pues como decimos, tiene poco riesgo. Y bueno, aquí estamos viendo un ejemplo de cómo se tomarían esas señales, en este caso utilizando el estocástico. Si en lugar de fijarnos en la banda central nos fijáramos en las zonas de sobrecompra y sobreventa, observamos que sobre el mismo gráfico y con el mismo indicador, pues tenemos las mismas señales con pues una posición más adelantada, es decir, un mejor punto de entrada. Obviamente eso implica, como decíamos, un mayor riesgo.
Esas señales serían pues la salida de la zona de sobreventa, en este caso marcando tendencia alcista, o la salida de la zona de sobrecompra, en este caso marcando tendencia bajista. Bueno, pues en el ejemplo que estamos viendo, en teoría se adelantan, pero claro, también puede ser que esa señal no termine siendo tan próspera como esperamos. Y la última de las señales, que es quizás la que implica mayor riesgo, pero que se adelanta más a las otras dos que hemos visto, sería la del cruce con una media de señal, aplicada al indicador como decimos. En este caso sería la media de señal que se incluye en el estocástico y bueno, pues en los momentos en los que acierta, como el ejemplo que estamos viendo, digamos que obtiene el punto de entrada mejor situado, ya que se adelanta tanto al cruce con la zona de sobrecompra y sobreventa como al cruce obviamente de la onda central. Pero si nos fijamos en la zona intermedia, es decir, en ese punto donde el precio pues ha estado quizás más lateral, se incluyen una serie de señales falsas que son las que pues motivan precisamente a llegar a la conclusión de que es la señal que incluye mayor riesgo. Bien, pues esos son los tres tipos de señales que vamos a ver. Nosotros nos vamos a quedar para el ejemplo que vamos a plantear con la intermedia, es decir, con la salida de las zonas de agotamiento, por digamos que cumplir por estar en el punto intermedio de riesgo y ganancia. Bien, pues vamos a ello. Para la estrategia que vamos a desarrollar vamos a necesitar una serie de elementos que debemos de incluir en el código. Esos elementos incluyen lo siguiente: debemos de incorporar un indicador RSI a la estrategia, debemos de añadir una serie de parámetros que van a ser un periodo que nos permita modificar pues precisamente el periodo del RSI, dos parámetros que nos sirvan para establecer cuáles son los niveles de sobrecompra y sobreventa que vamos a tomar como referencia para la ruptura con el RSI. Estos valores normalmente siempre se utilizan los mismos, pero vamos a añadirlos como parámetros de la estrategia para poder optimizarlos. Vamos a incluir un parámetro para establecer la distancia a la que se sitúa el stop de pérdidas. Y por último, incluiremos un parámetro para determinar con cuántos contratos se va a realizar cada negocio. Además de estos elementos, en nuestra estrategia debemos de incluir las siguientes funciones. La función getMarketPosition, que nos servirá para ver si estamos comprados, vendidos o fuera de mercado. La función getEntryPrice nos va a servir para saber cuál es el precio de entrada del negocio abierto. Esta última función la utilizaremos a la hora de incluir el stop de pérdidas, puesto que el precio al que se debe de enviar la orden de salida vendrá determinado en función a esta función y la distancia que hayamos asignado al parámetro stop loss. Pues bien, estos son los elementos base. Vámonos ahora a Visual Chart y pues vamos a comprobar cómo desarrollar esta estrategia. Bien, una vez que desarrollamos la estrategia, nos vendremos a este escenario que ya hemos preparado aquí, sobre el cual pues comprobaremos si hemos realizado el código correctamente. Eso querrá decir, en caso de que lo hayamos hecho, que por ejemplo obtendremos una señal de entrada a corto más o menos en esta zona, o por ejemplo una señal de entrada a largo más o menos en esta zona. El gráfico que vamos a utilizar es de 30 minutos, aunque en este caso no vamos a añadir ninguna regla para salirnos a fin de sesión, con lo cual vamos a tener operaciones overnight. ¿Cómo se desarrolla una estrategia? Pues muy sencillo. Nos vamos a la carpeta de usuario. Desde ahí seleccionaríamos crear nueva estrategia en .NET. Yo en este caso tengo una carpeta específica para el curso
y desde ella es donde voy a incluir esa opción de crear nueva estrategia. Seleccionamos, le damos un nombre, el nombre podemos ponerle el que queramos, en este caso nosotros vamos a seguir la misma nomenclatura que hemos utilizado en el resto de estrategias. Seleccionamos como lenguaje de programación VB.NET, que es el que estamos utilizando en este curso, y le damos a continuar. En ese momento se nos va a abrir el editor de programación de Visual Studio, que voy a proceder ahora a compartirles. Vamos a darle a compartir. Un momento. Bien. En teoría se deberían estar viendo ya la pantalla de Visual Studio. Vale. En caso de que no se viera, pues bueno, les pediría que por favor me lo comunicasen. Como saben, cuando abrimos una nueva hoja de desarrollo, pues nos aparece lo que es la estructura base que nos facilita Visual Chart, y a partir de ella podemos empezar a trabajar. ¿Cuál es el proceso? Pues lo primero que tenemos que hacer es incluir los elementos que vamos a necesitar y luego montaremos la estructura, empezando por lo que sería especificar las reglas de entrada y luego ya incluiremos las reglas de salida. El primer paso, como decimos, es incluir los elementos que va a utilizar esta estrategia. Eso pues lo que nos dice es que vamos a empezar por añadir los parámetros. Hemos dicho que vamos a incluir un parámetro para determinar el periodo del RSI, dos para establecer los niveles de sobrecompra y sobreventa, otro para la distancia del stop de pérdidas y otro para el número de contratos. Bueno, Visual Chart ofrece este mensaje, este comentario para que lo tomemos como plantilla para añadir nuevos parámetros, así que lo desmarcamos de los comentarios y le ponemos el nombre que queramos. En este caso le vamos a dar el nombre periodo RSI. Esto de aquí sería el valor que se va a mostrar desde la interfaz de Visual Chart, y esto de aquí sería el nombre de la variable que se utiliza internamente. Bueno, pues nosotros internamente lo vamos a llamar RSI period en inglés, pero el valor que se va a mostrar luego desde la interfaz va a ser periodo RSI. Le vamos a dar de valor por defecto 14, que es normalmente el periodo que se utiliza con el RSI, y esto de aquí sería el intervalo de valores que se va a asignar cuando queramos optimizar. Bien, ya tenemos el primer parámetro, vamos a añadir los otros dos. Uno sería para la banda de sobrecompra, vamos a llamarle en inglés upper band. Vamos a poner el nivel en 70 y pues la optimización la haríamos, por ejemplo, entre 50 y 80. De nombre interno le vamos a llamar lo mismo, upper band en minúscula, y de tipo doble para que se admita la opción de que pueda tener decimales. Repetimos el proceso en este caso para la banda inferior, es decir, lower band. Valor por defecto le vamos a dar 30 y lo vamos a optimizar entre 20 y 50 también. El siguiente parámetro sería el stop de pérdidas. Lo ponemos en español, stop de pérdidas. Y el nombre de la variable pues va a ser stop loss. Le vamos a dar valor por defecto, pues por ejemplo 50 puntos. Y lo vamos a optimizar desde 20 hasta 100, por ejemplo, con un salto de 2. Por último, incluimos los contratos. El tipo de variable va a ser un valor entero, porque obviamente los contratos no pueden tener decimales. Y el nombre externo va a ser contratos. Este valor lo vamos a dejar en 1 y este valor no lo vamos a optimizar, así que dejamos solo el default value.
Bueno, ya tenemos nuestros parámetros, vamos al siguiente paso. Lo siguiente que haríamos sería incluir los indicadores que vayamos a usar. En este caso solo vamos a incluir el RSI, así que lo que hacemos es añadir un objeto de esa clase, es decir, la clase RSI. Bueno, pues eso es lo que hacemos, es poner private, le damos el nombre, por ejemplo, RSI data, y va a ser de la clase RSI, que sería esta de aquí. Cada indicador que tengamos añadido en nuestra lista de indicadores, pues tiene generado su propia clase. Eso nos va a facilitar mucho la utilización de los indicadores, porque por un lado van a venir ya definidos los parámetros del mismo, y luego pues porque va a incluir ya todas las propiedades asignadas a cualquier clase de tipo indicador. Bueno, ya saben que cuando se añade un nuevo indicador a la lista de objetos que vamos a utilizar, debemos de crearlo desde onInitCalculate. Así que lo que hacemos es pues hacer la llamada al indicador. Ponemos RSI data igual a new, un momento, RSI, y bueno, pues aquí ponemos data, y como ven nos aparecen los parámetros que podemos asignar a una instancia de esta clase. En este caso serían periodo, upper band y lower band. Bueno, pues vamos a utilizar los mismos que tenemos añadidos como parámetros de la estrategia, es decir, RSI period, ese upper band que hemos añadido y el lower band que también lo hemos añadido. Perfecto. Bueno, tenemos añadido el RSI data y en la parte de onInitCalculate ya no tenemos que añadir nada más, con lo cual ya pasaríamos a onCalculateBar, que es el método al que se llama cuando finaliza cada una de las barras, y es básicamente donde tenemos que establecer las reglas de entrada y salida. Bueno, pues vamos a incluir las reglas de entrada. Vamos a poner aquí un comentario, reglas de entrada, aquí otro, reglas de salida. Vamos a poner, por ejemplo, entrada largo cuando RSI sale de sobreventa. Y luego pondremos entrada corto cuando RSI sale de sobrecompra. Bien, ponemos esos comentarios para que nos sirvan de referencia y luego ya pues añadiremos el código. ¿Cómo se especifica esa idea de que el RSI tiene que salir de sobreventa? Bueno, pues lo normal sería pensar lo siguiente. RSI sale de sobreventa cuando pues el valor del RSI es inferior a la banda superior, en este caso definida por la variable o el parámetro upper band. Bien, eso es cierto, pero habría que tener en cuenta que nosotros solo queremos detectar este punto en concreto, es decir, cuando previamente el RSI estaba por encima de la banda y actualmente está por debajo. Un momento, que creo que lo he puesto al revés en el código. Cuando RSI sale de sobreventa, vale, perdón, claro, estamos hablando de esta banda de aquí, perdonen, Bien, vamos a centrarnos en esta banda, la banda inferior. Bueno, pero el caso es el mismo. Nosotros queremos detectar esta situación, cuando el RSI previamente estaba bajo la banda inferior y actualmente está por encima. Esto lo decimos porque si pusiéramos solo que comprobara si el RSI está por encima de la banda inferior, este punto de aquí también cumple la condición, o incluso este punto de aquí, hasta este punto de aquí también está por encima de la banda inferior. Y obviamente nosotros lo que queremos es detectar justamente esta barra. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Pues lo que hacemos es que, además de comprobar cuál es el valor del RSI en la barra actual, nos fijamos en el valor del RSI en la barra anterior y vemos si cambia la situación respecto a la banda inferior. Bueno, ¿cómo se pone todo esto? De la siguiente manera. Añadimos un if. Bueno, lo primero que vamos a hacer es confirmar que no estamos, que la estrategia no está ya comprada. Eso lo vamos a hacer preguntándole a la función getMarketPosition
y le pedimos que nos diga que es distinto de 1. Eso lo que nos va a confirmar es que no estamos comprados, evitando entrar a esta zona de la estrategia en caso de que sí estemos comprados. Una vez que hacemos eso, vamos a preguntarle a la RSI cuál es su valor en la barra actual. Para eso utilizamos la propiedad o la función value, y como hemos dicho, observamos si es mayor que el parámetro lower bound. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Pero además, como decimos, queremos saber también cuál era su valor en la barra anterior. ¿Cómo hacemos eso? Pues bien, ponemos un AND para incluir una pregunta doble. Seguimos preguntándole al objeto RSI data. Usamos la función value, abrimos paréntesis, y observen que al abrir paréntesis la función value nos incluye dos campos, bars ago y line. Bueno, line no la vamos a utilizar porque por defecto es 1, que es precisamente el valor del RSI que queremos sacar, pero bars ago, si lo dejamos por defecto, es decir, si no lo declaramos, va a coger el valor del RSI a instancia 0, es decir, en la barra actual. Nosotros queremos saber el valor del RSI a instancia 1, es decir, la barra anterior. Bueno, pues entonces especificamos un 1 para hacer referencia a la barra anterior, y de esa manera pues observamos qué valía el RSI justo antes de la barra en la que nos encontramos ahora mismo. A nosotros que nos interesa pues ver si el RSI en la barra anterior era menor o igual a lower bound. Eso lo que nos va a decir es precisamente que estamos justo en el momento de cruce con la banda. Bien, si se dan ambas condiciones, lanzamos una orden buy, y en este caso no va a ser una orden a mercado, ya que hemos especificado que queremos que sea en stop. El número de contratos nos lo va a dar el parámetro contracts, y como es una orden de compra en stop, hay que especificar un precio. Si la orden fuera a mercado, pues no habría que especificar este campo, pero como es de tipo stop, sí hay que hacerlo. Bueno, pues en este caso el precio lo va a establecer, vamos a preguntarle a data y vamos a preguntarle por su máximo, que viene definido por la función high. Y bueno, pues el high va a ser el que nos dé el precio de disparo de la orden de compra. Bien, pues nada, ya tenemos enviada nuestra orden de entrada a largo. La entrada a corto va a ser exactamente lo mismo, solo que en este caso lo que queremos es observar, ahora sí que lo estaremos haciendo bien, cómo se cruza con la banda superior. La situación es la misma. En realidad queremos hacer una pregunta doble, ver si en la barra actual ya estamos por debajo y si en la barra anterior estábamos por encima. Bueno, pues vamos a hacer esa misma pregunta. Seguimos la misma estructura que hemos utilizado en la orden de compra para entrar cortos. Es decir, ver primero si estamos ya cortos, porque si estamos cortos pues no accedemos a esta parte del código. Si no lo estamos, entonces vamos a preguntarle al objeto RSI data. Vemos si actualmente es inferior a la banda superior y vemos si en la barra anterior pues estaba por encima o justo en el mismo valor que la banda upper bound. Si se da esa condición de cruce, enviamos la orden de entrar cortos, que como saben en Visual Chart viene definida por el método sell. Seleccionamos como tipo de orden en stop y ya pues aquí ponemos contratos en base al parámetro contratos, y el precio pues ahora lo que hacemos es tirar de la función low para establecer el precio de disparo de la orden de entrada corto. Bueno, pues solo con esto ya tendríamos la parte más importante de la estrategia. Aunque aún nos falte las reglas de salida, vamos a ir viendo cómo quedaría la estrategia sobre el gráfico. Bueno, me he venido a Visual Chart porque, aunque no hemos acabado la estrategia, podemos ir viendo cómo va a ir actuando.
La estrategia obviamente se ha creado, la tenemos aquí, con los parámetros que hemos añadido. Como vemos, se han añadido todos. Esto es importante verificarlo, es decir, si hemos añadido una serie de parámetros y falta alguno cuando lo seleccionamos, es que algo hemos hecho mal. Bueno, vamos a insertar la estrategia y vemos que hace lo que buscábamos. Como ven, se posiciona corto cuando precisamente ha cortado a la banda superior y se posiciona largo cuando hace lo opuesto. En este caso sería esta situación de aquí. Asimismo, en el caso anterior, pues igual, ¿no? Al salir de la zona de sobreventa, se posiciona largo. Perfecto, pues ya estamos teniendo lo que buscábamos. ¿Por qué no dejamos la estrategia tal cual está así? Bueno, pues porque en zonas laterales y mientras el RSI acierte en sus pronósticos, pues nos va a ir estupendamente. Pero cuando no acierte, cosa que puede pasar perfectamente, nos vamos a encontrar con cosas como esta operación tan peligrosa que estamos viendo aquí. Fíjense en esta orden de venta que tenemos aquí, producida por la salida en esta zona de sobrecompra. La operación ha acabado en este punto, pero aquí hemos llegado a tener una zona de pérdidas muy peligrosa. Como estamos al descubierto, el sistema no tiene ningún punto de salida, pues no nos ha cerrado, pero fíjense que el sistema ha llegado a estar perdiendo 335 puntos, ¿vale? Que quizá es demasiado. Bueno, pues para evitar este tipo de situaciones se muestra indispensable añadir un stop de pérdidas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Volvemos otra vez al código y nos vamos a la parte donde vamos a establecer las reglas de salida. ¿Cómo se especifican las reglas de salida? Pues muy sencillo. Vamos a hacer lo contrario que hemos hecho aquí. Es decir, vamos a comprobar si el sistema tiene negocios abiertos a largo o a corto. Si tiene negocios abiertos a largo, lo que vamos a hacer es colocar el stop de pérdidas usando el método exit long. Y si tiene abiertos negocios a corto, usaremos el método exit short. Bueno, pues vamos a ello. Preguntamos a getMarketPosition si vale 1. Eso lo que nos va a decir es que estamos largos. Vamos a poner estrategia abierta a largo. Bien, en ese caso, pues como decimos, lanzamos un exit long. Tipo de orden en stop, obviamente. Tipo de contratos, pues vamos a seguir utilizando el parámetro contracts. Y el precio, pues ¿cuál sería el precio? Pues lo que hemos dicho durante la parte teórica. Utilizamos la función getEntryPrice. Esta función lo que hace es que nos dice el precio de entrada y le vamos a restar la cantidad de puntos establecida por el parámetro stopLoss. Bueno, aclarar que esto es un valor, no hace la conversión al mínimo movimiento ni nada, es decir, simplemente le está restando la cantidad de puntos que pongamos aquí al precio de entrada. Quiere decir que si stop loss es 100 y estamos operando sobre divisas, pues obviamente el stop no se va a estar colocando a un precio adecuado. Bueno, pues eso ténganlo en cuenta. Aquí estamos restando simplemente dos valores. Bueno, pues ya tendríamos la orden de salida en caso de estar abiertos a largo. Y el caso contrario sería que tuviéramos una posición abierta, lo podemos poner así, o bien, que quizás sea más correcto, con un else. Ponemos un else if, comprobamos si getMarketPosition es igual a -1. Cuando valga -1 quiere decir que la estrategia está abierta a corto. Y en ese caso, pues tenemos que usar exit short. Tenemos que hacer esta distinción porque si estamos abiertos cortos y en vez de usar exit short utilizamos exit long, la operación no se va a cerrar, ¿de acuerdo? Exit long solo tiene validez si la operación abierta es a largo y exit short lo contrario. Bueno, rellenamos el método con todos los campos, igualmente utilizamos getEntryPrice, solo que en este caso en lugar de restar tenemos que sumar, ya que obviamente el precio del stop de pérdidas cuando estamos cortos debe ser un precio superior al precio de entrada. Bueno, pues ya tenemos nuestros stop. Vamos a ver cómo cambia la cosa
al hacer esta modificación. Le damos a recompilar y ahora vámonos al código de Visual Chart y vemos cómo este cambio ha afectado al gráfico. Bien, nos venimos aquí. Ahora esto se va a recalcular cuando termine de compilarse y ahí vemos el resultado. Bueno, vemos que se están haciendo muchos más negocios de los que se hacían anteriormente. ¿Eso por qué? Bueno, pues porque obviamente como hay partes en las que nos quedamos fuera de mercado, se da la posibilidad en el momento en el que se vuelvan a dar las condiciones de entrada para hacer nuevas entradas. Si yo después de esta operación fallida el RSI sigue rompiendo la zona de sobrecompra, lo que va a hacer es generar nuevas operaciones a corto, como está ocurriendo en esta zona. Esto es muy típico del RSI, el alcanzar la zona de sobrecompra y estar constantemente rompiéndola hasta que finalmente acierta en el cambio de dirección. Por eso les digo que a veces el RSI quizás es lo malo que tiene el RSI en este aspecto. Bueno, por lo menos tenemos cubiertas tenemos cubierta la espalda colocando nuestro stop. En este caso lo hemos puesto a 50 puntos y eso nos va a evitar pues lo que estamos diciendo, que las pérdidas se disparen. Pues ya tendríamos prácticamente la estrategia finalizada. Solo nos quedaría un asunto y es el de cubrir el sistema para la primera barra, porque tal y como está ahora mismo tenemos el problema de que si en la misma barra en la que entramos se alcanzara el precio de salida, pues el sistema no va a cerrar, sino que va a esperar a la barra siguiente. Eso lo que nos puede provocar es aumentar las pérdidas más allá del valor que tenemos especificado. Vamos a buscar un ejemplo en el que suceda esto y explicamos la situación. Bien. Este puede ser un caso. Aquí vemos una situación en la que se ha lanzado la orden de entrada, ¿vale? Por la ruptura, como estamos viendo, del nivel de sobrecompra. El sistema se posiciona corto y nada más ocurrir eso se da la vuelta, como estamos viendo, sube. El precio llega a alcanzar el stop de pérdidas y la orden no se cierra hasta que entra la siguiente barra en el que nos salimos en la apertura. Bueno, pues eso puede ser un problema porque en este caso la apertura más o menos está a la misma distancia del stop de pérdidas, pero podría haber sido peor, haber seguido subiendo el precio y tener unas pérdidas, como digo, superiores. Aquí lo ideal es hacer que el sistema lance la orden de salida de manera conjunta al momento de lanzar la orden de entrada. Tal cual lo tenemos puesto, no lo hace así porque getMarketPosition, que es la función que nos dice si tenemos negocios abiertos, no se actualiza hasta que finaliza la barra. Eso quiere decir que en el momento en el que entramos, la barra en la que hemos entrado, hasta que no acaba esta barra, getMarketPosition no se actualiza, es decir, seguiría valiendo a 0, que es la situación que había previamente, porque estábamos fuera de mercado. Por tanto, no está accediendo a esta parte del código. Bueno, ¿cómo conseguimos que envíe la orden de salida de manera paralela o que se active la misma barra en la que entramos? Pues replicando las órdenes de salida en la parte del código en la que estemos enviando la orden de entrada. Es decir, esta parte de aquí, vamos a darle a copiar, si me deja, a ver, control C, la vamos a pegar aquí abajo. Le damos a control V y esta parte de aquí, control C, la vamos a copiar aquí abajo, control V. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar donde ponemos getEntryPrice por el precio de cierre de la barra actual o por el precio por el que vamos a entrar, que en este caso sería el high. ¿Por qué hacemos eso? Porque getEntryPrice tiene el mismo problema que getMarketPosition. Esta función no se actualiza hasta que finaliza la barra. Si hacemos esto en este momento, tal cual lo estamos poniendo aquí, no lo va a hacer bien porque getEntryPrice no tiene todavía guardado cuál va a ser el precio al que nos vayamos a comprar. Por tanto, en estas partes sustituimos el valor de getEntryPrice por el precio de disparo, que en este caso es el high.
Y en la parte de la orden de salida corto hacemos lo mismo. ¿Cuál es el precio de disparo? Pues el low. Pues eso es lo que ponemos. Por lo demás sería exactamente igual. Entonces, incluimos los exit long y exit short al lado de las órdenes de entrada. Sustituimos get entry price por el precio de disparo que se vaya a utilizar en ese punto, y el resto se mantiene igual. Como veremos, al hacer esa modificación, situaciones como la que acabamos de ver, como esta de aquí, se resuelven entrando y saliendo en la misma barra, lo cual pues permite que estemos cubiertos desde el primer momento, desde la primera barra. Ahí estamos viendo. Y bueno, pues con esta aclaración damos por finalizado el diseño y lo que sería también este mismo seminario. Vamos a acabar haciendo un pequeño repaso por los distintos puntos que hemos comentado a lo largo de esta sesión. Recordar que los osciladores giran en torno a un valor central que es el que nos va a marcar el cambio de tendencia alcista o bajista. Como veíamos en las reglas de entrada, este punto central es el que establece la confirmación del cambio de dirección. Luego veremos que hay otro tipo de señales que nos permiten adelantarnos precisamente a esta información. Los osciladores normalizados, como puede ser el RSI, no cambian su rango independientemente del instrumento. Eso nos va a permitir que valores que veamos que nos funcionan bien en un producto nos pueden valer en otro. Si vemos que un valor de sobrecompra en 79 es bueno, también lo podemos aplicar. Es bueno en el DAX, lo podríamos aplicar también en el eurodólar porque no varía el RSI. Los osciladores más utilizados son el MAC, el RSI y el estocástico. Los tres tipos más habituales de señales a usar son por el cruce de la onda central, por el cruce de las zonas de agotamiento, como el ejemplo que hemos visto, y por el cruce con una media de señal. Y bien, eso sería todo. En el próximo seminario nos vamos a centrar en la utilización de los stop de pérdidas, en el diseño de estrategias, viendo más ejemplos en los que se utilice este tipo de salidas. Por mi parte, nada más. Agradecerles su asistencia, recordarles que tienen una dirección de correo a la que se pueden poner en contacto para enviar sus dudas y las cuestiones que quieran comentar. Y bueno, invitarles a la próxima sesión de nuestro seminario de VisualChart. Muchas gracias y muy buenas tardes.